Buen día, profe. Acá, Buen día. aspirante Palma. Buen día. ¿Cómo van con sus clases? Un poco saturados todos, creo. Mucho material de vamos. estudio. Mucha cursada. Buen día, profesora. Y además todas clases variadas en los temas, así que una linda ensalada. Bueno, ahí estoy admitiendo a todos los que se van sumando. Mientras les voy contando algunas cosas, subí a la página del IPAP el cronograma con las clases. Ahí lo voy a... Buen día, aspirante agente Sanabria. Buen día. Se los voy a mostrar se los voy a compartir por pantalla, así lo vemos. Sí. Buen día. No, ahora les voy a mandar el link de la asistencia, así lo cargan ahí. Miren, mientras vamos arrancando les voy a compartir el cronograma de clases que subí ayer, así lo vemos. Ahí lo ven, ¿no? Sí, sí. Uy. Bueno, subí las dos primeras clases, que fue la clase de presentación y la clase que tuvimos la semana pasada virtual. La clase de hoy es esta del 27 de abril, que vamos a seguir con perspectiva de género, vamos a ver más el tema de diversidades, y las próximas dos clases vamos a meternos en el tema de los derechos de las mujeres y de las personas del colectivo LGBTQ+. Después tenemos 2 semanas con feriados, una por el censo, que es el 18 de mayo, y otra por el 25 de mayo. Así que en esas 2 semanas mi idea es dejar algún trabajo práctico para que hagan durante esas semanas y lo entreguen. Así de paso vamos viendo cómo vamos con la materia y con los contenidos. No va a ser muy largo, supongo que será una cosa como escribir una carilla con algún caso práctico, con alguna cuestión así. Pero bueno, después les daré más precisiones. Después de eso ya vamos a iniciar con lo más específico referido a los lugares de encierro, a los servicios penitenciarios, que es, bueno, precisamente en donde van a trabajar ustedes. Así que vamos a tener una clase como más introductoria a la situación de las prisiones, la situación de las mujeres o de las personas de la diversidad en las prisiones. Y luego de eso vamos a tener un examen, el primero. Después de eso vamos a arrancar ya vamos a seguir con las reglas de tratamiento de las reclusas, que son reglas que se armaron a nivel internacional, que son las que se usan, digamos. Vamos a ver específicamente eso. Y después, el 13 de julio sería el siguiente examen. Yo acá le puse al 13 de julio, le puse a confirmar, porque yo tengo un tema, que es que, me parece que es la mejor fecha para tener un examen y poder después el siguiente miércoles poder tener un cierre de la materia, un repaso, hablar un poco de cómo fueron los exámenes, de cómo va a ser el final, porque después la otra semana ya tengo que entregar las actas.
Pero a mí me sucede que yo el 13 estoy en Buenos Aires por un viaje que tengo que hacer. Entonces, voy a ver si, por eso lo dejé a confirmar, voy a ver si capaz lo podemos hacer domiciliario, que yo les doy una consigna y ustedes lo tienen que entregar el 13, y yo después lo corrijo a la vuelta. Eso lo voy a ir viendo bien estas semanas, pero bueno, en principio sería este el cronograma. Bueno, Profesora, disculpe, aspirante González. sí. Le quería avisar que hay compañeros de acá de Bariloche que están sin luz. Ah, bueno, Eso le quería avisar. o sea que no se van a poder conectar. Sí se conectaron, pero Buenos días, están con los profe. datos. Pero sí, estoy con los datos del celu y no son muy, muy buenos. Y estoy sin luz también desde hoy en la mañana temprano, así que acá amaneció blanco y sigue nevando todo el día. Ok, así que más o menos. Es que hoy hay alerta meteorológica además en toda la provincia, ahora que recuerdo. Así que vamos a estar complicados. Bueno, yo ya les dejo el link de la asistencia, entonces así pueden completarlo. Ahí lo voy a copiar. Lo dejo acá en el chat. Cualquier cosa de los que están en Bariloche sin luz y, no y saben que tienen compañeros que no se pueden conectar, si alguien me puede pasar después los nombres o me mandan un mensajito al campus del IPAP, así yo lo tengo en cuenta, que no es que no asistieron porque sí, sino porque estaban sin luz. Avísenle a sus compañeros de Bariloche si alguno no se puede conectar, que me avise por el campus. Así tengo en cuenta eso. Y después, bueno, si pueden, lo que puedan escuchar, genial. Lo que no puedan escuchar, consúltenlo con sus compañeros después, cualquier cosa de los temas que vimos en clase, o lo mismo, hablamos por el campus y vamos intentando reponer ciertas cosas por ahí. Yo quería aprovechar para preguntarles una cosa con respecto al cronograma, que es... a ver, que me digan, yo el miércoles que viene, que es el 4, también existe la posibilidad de que tenga que viajar. Entonces, mi pregunta es si la clase podría llegar a ser de 9 a 10:30. ¿Ustedes podrían hacer eso? Sí, profe. Sí, profe, en mi caso sí. Sí, profe, no hay problema, profe. Sí, profe, no hay problema. Sí, profe. Sí, profe, no hay Bueno. problema. Sí, no hay drama. Listo, genial. Yo cualquier cosa les aviso. O sea, en principio la clase se mantiene a las 8 como ahora, pero en cualquier cosa yo les voy a avisar si la pasamos a las 9. Vamos a arrancar entonces, a ver si no me falta nada. Ya les mandé el link, les conté el cronograma. Vamos a arrancar con el tema de esta clase entonces. Ahí voy a abrir el PowerPoint para pasarles. Disculpe, profesora, que la interrumpa. Aspirante Bucci. Quería Sí. saber si los programas y todo lo que va a tomar en los prácticos y parciales lo va a subir a la plataforma. Sí, o sea, los temas, decís. Claro, claro. Sí, yo lo que tome voy a ser bastante clara con qué es lo que se va a evaluar en cada instancia, así que sí, no se hagan problema por eso, cualquier cosa obviamente lo vamos conversando. Profe, permiso, aspirante Mella. Me estoy enterando por una compañera que parece que hay 3 chicos o 3 personas que se metieron a otro link. No sé cómo. Era uno de la clase pasada, tal vez. Ah, ok. Y pásenles que vengan acá. Sí, yo le avisé. Bueno, ya van a ir llegando entonces. Ahí comparto la pantalla, así les comparto el PowerPoint. Bueno, ahí ya lo están viendo, supongo. Sí, sí.
Bueno, les cuento, en la clase de hoy vamos a seguir con la unidad 1, que es la introducción a la perspectiva de género. Ustedes se acuerdan, si no se les hizo todo un lío ya en materias, que la clase pasada vimos ciertos conceptos como patriarcado, como perspectiva de género. Acá tengo la diapositiva sobre la clase anterior. Ya nos pusimos los anteojitos y vimos como ciertas cuestiones de género, como la diferencia entre sexo, entre género, qué estereotipos se le asignan a cada uno de los géneros, qué características se le atribuyen a los hombres y a las mujeres. Pero acá, en la clase de hoy, voy a traer una pregunta, que es la siguiente. ¿Vimos el sistema patriarcal? Y la pregunta es, ¿vimos el sistema patriarcal o vimos el sistema heteropatriarcal? Y con esto les quiero traer como nuevas palabritas relacionadas a lo que vamos a ver hoy, que vamos a ver una clase sobre la perspectiva de las diversidades, porque lo que vimos en la clase pasada fue como desde una visión bastante binaria, que la llamamos, que es pensar que las personas solo somos mujeres o solo somos varones y fin. Y hay muchas otras personas que ponen en discusión eso. Bueno, así que vamos a arrancar hoy con la perspectiva de las diversidades, que puse este dibujito porque, bueno, siempre hay una bandera, la bandera del colectivo LGBTQ+, que tiene los 7 colores del arco iris para representar justamente la diversidad de personas que existen en el mundo. Bueno, acá está el título, diversidades, y las diversidades las vamos a dividir a los fines de la clase por identidad de género y por orientación sexual, que son dos conceptos distintos y que vamos a ver en la clase de hoy. Para arrancar, vamos a ver un videíto que lo estuve probando, a ver si se escuchaba, y se supone que ahora se va a escuchar, lo puse en el PowerPoint por las dudas. Bueno, el video es de Susie Shock, que es una artista trans que es cantante, es poeta, escribe algunos cuentitos también. A mí me parece muy interesante todo lo que ella cuenta ahí, y que, bueno, que tiene algunas palabritas que nos pueden hacer reflexionar sobre este tema y sobre lo que vimos la clase pasada también. Así que se los voy a mostrar y después charlamos de esto. Antes voy a admitir a alguien que acaba de llegar. Ahorita. Bueno, ahí vamos con el videito. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humo de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado, el gesto avispa
de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura, y el pene erecto de las guarritas alondras, y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, y ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma, amén. Pensé que se había sumado alguien mientras. Bueno, volvemos sobre esto. Repito, yo les cuento que agregué este video por varias cosas. Primero, creo que la poesía o ciertas expresiones artísticas tienen mucha potencia de explicarnos cuestiones que capaz podemos ver más teóricamente, pero nos lo explican, nos lo dicen, nos lo hacen llegar de otra manera, y eso, bueno, es súper rico, y también es súper rico escuchar percepciones de parte de las personas que son protagonistas de un tema. En este caso, hoy vamos a ver diversidades, y está bueno retomar las voces en este caso, de una artista trans. Si fuéramos a ver, por decirles, pueblos indígenas, sería bueno retomar las voces de una persona de una comunidad indígena. Yo elegí este poema que, a ver, por algunas cosas que dice que a mí me resuenan mucho a lo que hemos visto en la clase pasada, que las dejé acá marcadas. A ver, mientras se va conectando gente, eso es un poco incómodo. Ahí está. Yo dejé acá marcadas algunas cosas de las que ella menciona ahí en su poema, porque a mí me parece que tienen mucha resonancia con lo que vimos la clase pasada y con lo que vamos a ver hoy. Por empezar, una de las frases principales que tiene, que dice: yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XY, ni H2O. Y ahí está diciendo esto que vamos a seguir viendo, que es, bueno, hay personas que entienden que los géneros de las personas no tienen que ser sí o sí varón o sí mujer, ni solo esos dos, sino que se definen en algún intermedio, ¿no? Como personas trans, como personas no binarias, como personas de género fluido, ya lo vamos a ir viendo, pero bueno, ella ya arranca con esto. Y por otro lado, también marqué esto que dice, bueno, no quiero más títulos que encajar, cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Y después habla de el Vaticano, habla del Congreso, habla del Larousse, que es un diccionario. Entonces, ahí podemos ver cómo aparece esto que veíamos la clase pasada, de que el sistema patriarcal es un sistema que se compone de muchos órdenes, de muchas cuestiones de orden social, de orden cultural, político, económico, legal, religioso también. Y acá, en esta pequeña frase de poema, digamos, vemos cómo ella va contra eso, va contra lo que dicen las religiones, contra lo que digan las leyes, contra lo que digan los diccionarios, digamos. Está diciendo, a mí no me importa lo que digan de lo que es normal o de lo que tiene que ser,
o como diríamos con el cuentito que leímos al principio, de lo que es natural, sino que yo voy a reivindicar mi derecho a hacer lo que quiera, y en este caso dice, reivindico mi derecho a ser un monstruo, que lo normal sean los otros, pero yo reivindico ese derecho mío. Vamos a ver entonces en esta clase el concepto de identidad de género. A la definición está ahí anotada, la extraje de los principios de Yogyakarta, que son unos principios que se firmaron en el ámbito internacional por los estados, y que trae las definiciones de identidad de género y de orientación sexual. Ahí me pareció que estaba bueno usar estas definiciones que son como institucionales, digamos, y se usan bastante. Tenemos entonces que la identidad de género es la profundamente sentida experiencia interna e individual del género de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo el sentido personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo el vestido, el modo de hablar y los amaneramientos. Bueno, y acá vamos a repasar también algunas cosas de la clase pasada. La clase pasada vimos esta diferencia entre sexo y género. El sexo como aquello que está determinado biológicamente, aquello con lo cual nacemos, digamos, a partir de nuestra anatomía física, nuestros órganos genitales, y el género, aquello que hemos construido culturalmente, que es eso que como digo, la ropita rosada o celeste que se le pone a un varón o a una mujer cuando nacen, y cómo se van educando a las personas según sean mujer o sean varón, y qué se va esperando de ellas, y también cómo las personas nos vamos amoldando o no a esos mandatos. Esto está muy difícil. Bueno, repasamos esto de sexo y género y vamos a ver cómo les voy a comentar sobre dos casitos puntuales. Uno es el de Loana Berkins, que es la persona que estamos viendo en la foto, que ella era una activista trans, era salteña, nacida y criada allá, pero después ya se vino más para Buenos Aires. Y ella fue una de las personas, una de las pocas trans que hace más de 10 años logró tener un trabajo formal, cosa que, algo que es muy difícil, ahora cada vez menos, pero bueno, pero era algo muy difícil y muy raro en ese momento. Y ella es una de las impulsoras de la ley de identidad de género, que es una ley que en la clase siguiente o en la otra sobre derechos vamos a estar mencionándola. Y esto es un cuentito, es un libro que también es un documental que si quieren está subido en YouTube, es súper interesante. Se llama Yo Nena, Yo Princesa, y es la historia de una niña trans. Es una historia que está relatada por la mamá de esa niña, que relata cómo hace más o menos 15 años ella tuvo 2 hijos, 2 mellizos, y desde siempre había uno que estaba muy bien y otro que siempre vivía invadido por una angustia enorme, y desde muy chiquito, desde que aprendió las primeras palabras, ya se identificaba a sí mismo no como un nene, sino como una nena. O sea, una de sus primeras palabras fueron yo nena. Y siempre se quería vestir con la ropa de la mamá, siempre quería jugar con las nenas en el jardín, digamos, como que fueron atravesando un montón de momentos que la mamá no entendía qué le pasaba. Fue a un montón de psicólogos, a un montón de médicos, a un montón de distintas instituciones, y lo que más le decían era, bueno, ya se le va a pasar, es un momento y ya se le va a pasar.
o le decían, bueno, prohibile sí o sí que juegue con cualquier cosa de nena, que se ponga tu ropa, prohibile todo eso. Y la mamá se daba cuenta que no era una solución porque su hijo en ese momento estaba cada vez peor. Hasta que se encontró con una psicóloga que le explicó toda esta cuestión de qué significaba la identidad de género, que podía ser que ese hijo se percibiera como una nena y que eso no tenía nada de malo, que era bueno poder acompañar también su vivencia más personal. Como Profesora, dice, sí. hay una película basada en este libro también. Ah, sí, es verdad, hay una peli, yo no la vi a la película. ¿Está buena? Sí, muy buena. La vi hace como 3 años, me parece, más o menos. Ah, qué bueno. Sí, yo vi el documental en que la mamá cuenta toda esa historia y a mí me pareció como muy conmovedor y también es como que siento que me explicó muchas cosas que yo hasta ese momento venía por ahí sin entender tanto. Bueno, la cuestión es que se encuentra con una psicóloga que le da paso a eso y bueno, ella pudo acompañar mucho mejor la expresión de la identidad de género de su hija. Y algo que contaba mucho era como también su hermanito mellizo, bueno, era quien la acompañaba en eso, quien estaba ahí brindándole su amor y no todos los prejuicios que por ahí el mundo adulto tiene contra eso, ¿no? Bueno, viendo estos dos casos, acá en estos dos casos lo que vemos son personas que nacieron con un sexo masculino, pero su identidad de género era otra y se han convertido en mujeres trans, porque su identidad de género está más relacionada a lo femenino. Sin embargo, y algo que vamos a ver hoy es que también hay toda una corriente teórica que son las de las teorías queer, que queer significa algo así como raro, que dicen, ojo, que la sexualidad también es construida socialmente. O sea, no es que, como decimos acá, sexo es varón y mujer y género es varón y mujer, solo que uno es biológico y otro es culturalmente, sino que la sexualidad también es construida socialmente porque entendemos lo que entendemos por sexo a partir de nuestra ciencia, que la construimos en esta propia cultura. Y entonces hablan de la posibilidad de pensar en otras identidades de género que sean identidades no binarias, ¿no? Para personas que digan, che, yo no me identifico ni con ser mujer ni con ser varón, no quiero elegir ninguna de esas dos cosas. Y acá lo que contra lo que van es como contra ciertos órdenes y mandatos de la vida social que están instaladas. Acá les quiero contar un ejemplo también. Ustedes conocen que están las personas intersex, que son lo que hace años se viene conociendo como hermafroditas, que son personas que al nacer, su anatomía, por sus genitales, digamos, las personas intersex realmente no se corresponden ni con... Con los patrones sexuales. Claro, ni con el cuerpo de una mujer ni con el cuerpo de un varón. Les voy a copiar de nuevo el link de asistencia para quienes se hayan sumado ahora. Una cosa con respecto al link. Anótense una vez nomás, porque de la clase pasada tengo 133 asistencias y no son tantos. Así que con una vez que se anoten ya alcanza. Profe. Sí. ¿Por qué no deja mejor el link de asistencia debajo de la clase de Zoom? De MED. Así directamente... Sí. Así directamente no lo tiene que estar pasando usted cada rato. Y yo porque es para los que están, para que lo vean ya desde acá los que están acá. Sí. Claro, si no se anotan los demás que no existieron. Claro.
Igual, ojo que me tira la hora en la que se anotan, ¿eh? Pero sí, me parece más práctico dejarlo acá. Bueno, vamos a seguir con esto. Estas teorías queer, de las cuales, por ejemplo, una de las personas más conocidas se llama Judith Butler, bueno, lo que van es contra ciertos consensos del ámbito científico o médico que dicen, bueno, se es mujer o se es varón. En el caso de esto de las personas intersex, que es lo que estábamos hablando recién, son personas que su anatomía corporal no se corresponde específicamente ni con el de una mujer ni con un varón, y lo que históricamente, digamos, a lo largo de todas estas últimas décadas se hizo fue una intervención médica que era cuando esa personita nacía, el médico junto a sus padres decidían, bueno, qué género iba a tener esa persona por las determinadas características con las que nacía. Se decidía, bueno, digamos que es un varón, digamos que es una nena, y capaz le hacían alguna operación que entendían que era necesaria y listo. Obviamente las personas no hacían esto con maldad, seguramente, sino pensando en que iba a ser lo mejor y lo más cómodo para esta persona. Pero en estos últimos años también que estamos en el medio de todo este florecimiento de problematizar nuestra realidad en cuanto a las cuestiones de género, problematizar la diversidad con la que vivimos y nuestras corporalidades, hay muchas personas que se están agrupando en un colectivo intersex que dicen, bueno, esto no tiene nada de malo, esto es una identidad, y no hace falta que cuando una persona nace le elijan sí o sí un género y tal vez hasta lo operen siendo bebé o le hagan tomar ciertas hormonas si podemos ser intersex, si es nuestra identidad y así nacimos, digamos. Eso por un lado. Entonces las teorías queer están discutiendo sobre cierto discurso médico y científico, y por el otro lado también en un punto están discutiendo con la historia. Yo en estos días estaba viendo un video de Marlene Guayar, que es una activista trans argentina, que ella lo que cuenta es que... Profe, hay una película viejísima también que trata sobre esos temas. Hay una película argentina que se llamaba XXI. ¿Será esa la que decís? Ay, bueno, no tenemos respuesta. Bueno, por otro lado, esto también se discute con la historia, porque hay evidencias de otras culturas anteriores, por ejemplo, ciertas culturas de pueblos indígenas americanos, que tenían entre sus estructuras sociales a personas que no se identificaban ni con ser mujer ni con ser varón, sino que tomaban ciertas características de ambos géneros. Y lo que dice Marlene Guayar es, bueno, que después cuando vino la conquista de América, eso fue criminalizado, fue negado. No, es Los muchachos también lloran, se llama. Es más vieja que XXI. Ah, mira, me la voy a anotar para verla. Gracias. Entonces, lo que dicen muchas personas es esta construcción de ser mujer y ser varón, también es una construcción muy moderna, muy occidental, pero que no responde a todas las culturas en todas las épocas. Se cortó, parece. Sí. Sí, eso parece. Parecía que estaba hablando y quedó.
Ahora sí la vemos, profesora. Ah, hola. Bueno, ahora estoy. Vieron que yo les avisé que posiblemente a veces se me corta y vuelve. Bueno, ¿seguimos entonces nomás? Sí, sí. Listo, perfecto. Bueno, lo que acá mencioné algunas palabritas como para cerrar este tema, para hablar de lo siguiente. Dentro del paraguas de lo que es la identidad de género, entonces tenemos personas que nacen con un sexo asignado y que se identifican con el otro género, pero también hay personas que no necesariamente se identifican con uno de los géneros, de varón o mujer, sino que se reconocen como personas no binarias o de género fluido, o también están las personas intersex. Eso, acá puse unas palabras como para, bueno, tener ciertas palabras ahí en el mapa. Voy a dejar de compartir un segundo porque quiero verlos. Ahora vamos a seguir con la parte de orientación sexual, pero quiero que me digan cómo venimos hasta aquí. Si quieren comentar algo, preguntar, lo que sea. Pregunta, ¿qué sería género fluido? Género fluido, personas que dicen, bueno, no quiero en este momento elegir un género y saber que lo tengo que sostener por toda la vida. Hoy me autopercibo mujer, tal vez en 10 años me autopercibo varón y tal vez en 5 de nuevo mujer. Hay una activista que es súper estudiosa encima, súper sabia, que se llama Sasa Testa, y ella habla mucho sobre género fluido. La voy a buscar a ver si puedo cargar algún videíto o alguna frase de ella. Me lo voy a anotar. Bien, gracias. Bueno, seguimos con orientación sexual. ¿Quieren? Me ato el pelo y voy. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Compartir pantalla. Bueno, para ver orientación sexual, traje primero unos dibujitos. Este dice, te quiero pibe como quiero al barrio. Y este dice, quédate quieto o te amo. Allá en mi barrio, en mi pieza, a punta de besos, un pibe chorro me robó un sí te quiero. Y traje, bueno, ahí está el título de orientación sexual. Traje estas imágenes que son de un poeta que se llamaba Joshua, que es del conurbano, era el conurbano bonaerense, murió muy joven. Las traje porque cuando hablamos de la perspectiva de género, primero hablamos mucho de mujeres y pensamos mucho en mujeres o en mujeres trans, digamos, como que es algo que parece más, está más relacionado a los asuntos de las mujeres, y también obviamente es algo que impacta en la vida de los varones y en su forma, porque bueno, esto es parte de la sociedad en la que vivimos todos, entonces esto impacta también en los estereotipos de lo que se espera o no de un varón, y cuando hablamos de diversidades, y en este caso que vamos a hablar de orientación sexual y que una de ellas es la homosexualidad, bueno, también estamos hablando de varones y quería aprovechar para traer eso. Ah, pensé que se había conectado, vale. A ver, ¿qué toque? Bueno, así que ahí están los dibujitos de Joshua. Y la definición de orientación sexual, que la saqué como la identidad de género de los principios de Yogyakarta. Que acá se define a la orientación sexual como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con otras personas. La orientación sexual entonces tiene que ver con esto, con qué orientación, en
emocional, afectiva, sexual, tiene uno que puede ser una persona distinto género, mismo género, o puede ser más de un género. Este tema que estamos viendo es mucho más cortito, me parece que ya lo conocemos más, está más instalado, así que tampoco es que traje grandes cosas. Sí, quería traer esta preguntita que es, dice, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual, no? El movimiento LGBT, una de las cosas que pone en cuestión es lo que se llama la heteronorma o la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Esto de que desde que vamos al jardín, si somos nena, nos preguntan si tenemos un noviecito, y si somos nenes, nos preguntan si tenemos alguna noviecita, si nos gusta alguna compañera, y así durante un montón de momentos de nuestra vida, las personas van a suponer que nos sentimos atraídos por personas del género opuesto. Entonces, eso es lo que llamamos heteronorma, y que de hecho hasta hace poco solo podían contraer matrimonio las personas que eran de parejas heterosexuales. Profesora, sí. Este término está, digamos, impuesto por el patriarcado, ¿no? Sí. Claro, el término no es que está impuesto por el patriarcado, es una creación de personas que teorizan sobre el sistema patriarcal, sobre la orientación sexual, digamos. Está inventado por personas que teorizan sobre este tema, sí está enmarcado en lo que es el sistema patriarcal, que como yo les puse en la preguntita al principio, puse, bueno, vamos a ver, sistema patriarcal o sistema heteropatriarcal, que en muchas ocasiones también sigue siendo como esto, un sistema muy heteronormativo, que todo, en general, en todos lados se presupone que somos heterosexuales, y hasta hace poquito solo las parejas heterosexuales podían contraer matrimonio, por ejemplo. Bien. Acá traje algunas palabras también relacionadas al tema de la orientación sexual. Esta parte, como les dije, es mucho más cortita. De todos modos, yo voy a volver un rato con ustedes. Ahí me voy a ir de acá. Yo tenía la idea, si terminaba medio corta esta clase, porque ya la veía que estaba un poco más corta, de ya iniciar con cosas que vamos a ver la clase que viene, porque las clases que vienen son un poco más pesadas, así que voy a hacer eso, ya que son las 9:45 todavía. Pero bueno, sí quiero de nuevo charlar un poquito con ustedes, si tienen comentarios, preguntas, dudas. Esta parte de orientación sexual fue mucho más corta. ¿Quieren hacer algún comentario al respecto? Aspirante, acá Catrín Ulises, buen día, profesora. Sí. Usted cuando decía ahí que solamente podían casarse los... ¿cómo era que había dicho? Las parejas las parejas heterosexuales. Claro, heterosexuales. Igual que para la adopción de un niño no te permitían... Claro. Si vos... no me sale la palabra. Sí, a las parejas homosexuales no se los permitía. Pero hoy en día sí, ¿no? Hoy en día sí, desde el 2010 que se sancionó la ley. Eso lo vamos a ver en las clases ahora sobre derechos, pero a partir de todo un movimiento muy grande que se creó y de mucha discusión pública también. Mucha discusión en el Congreso, en la tele, en las calles, de todos lados. Finalmente se sancionó la ley de matrimonio igualitario en el 2010. Y a partir de ahí también fue como algo mucho más visible y más entendible por un montón de personas que todavía les hacía mucho ruido y después se dieron cuenta de, bueno, esto no tiene nada de malo y cualquier persona puede tener la orientación sexual que quiere y también puede ser un excelente padre o una excelente madre sin importar cuál es su orientación sexual.
Profe, Sí. asistente Rayuanque, ¿y esto aplicado al sistema penitenciario? Sí. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se Encontrarse con una persona que no está encasillada en estos dos géneros que nosotros tenemos como binarios, ¿no? Claro. Mira, eso es algo que vamos a ver justamente en la segunda parte de la materia, que vamos a ver, ahora estamos viendo como conceptos más generales y en la segunda parte vamos a ver cuestiones más, justamente eso, más aplicadas a los sistemas penitenciarios. Suelen aplicarse, miren, de la información que yo tengo ahora en Río Negro no hay personas con una identidad de género no binaria en ningún establecimiento penitenciario, pero sí tendría que, eventualmente, si hubiera, tendría que pensarse en algún mecanismo específico para esa persona. Bueno, nada, para su bienestar. Hay por ahí cárceles en la provincia de Buenos Aires que tienen tal vez algún pabellón específico, pero son muchas más personas también. Es algo que habría que pensar. Profesora. Sí. Acá, aspirante Amador, acá en la colonia penal hay pabellones para gente travesti y todo eso. ¿Sí? Sí, Mira, hay. yo tengo, perdón, yo tenía la información de que no había personas travestis, pero bueno. No, no, sí, hasta donde tenía entendido yo, porque ya se jubilaron mi viejo que trabajaba ahí y me decía que sí, había. Ok. Lo voy a chequear de nuevo entonces, porque sí, antes de ir preparando la materia pedí información, viste, sobre todo sobre mujeres, sobre las que están hoy en los establecimientos, como para que también sepamos. Yo quiero dar una clase en la que cuente más o menos cuánta población hay, cuántas mujeres, cuántos varones. No tenía esa información, pero la voy a preguntar de nuevo, entonces. Pero ha habido. Ok. Bueno, ¿quieren que sigamos con lo siguiente? Lo que vamos a ver ahora en estas otras dos clases es la unidad 2 sobre derechos, y lo que yo quiero que lleguemos a ver ahora es una introducción que armé. No vamos a ver ya ciertas normas específicas, sino la introducción, una introducción un poco más histórica a cómo llegamos hoy a tener cierta normativa que tenemos. ¿Quieren que ya sigamos con eso o quieren tener alguna pregunta, duda más sobre esto? No, profe, sigamos. Bueno. Sigamos. Seguimos, entonces. Voy a abrir el otro PowerPoint. Este de la clase, lo que vimos hasta ahora, se los voy a subir cuando termine la clase. Bueno, ahí estamos entonces, ya lo ven, ¿no? Al Power. Sí, sí. Sí, profesora. Sí, profesor. Sí, profe. Ya estamos entrando entonces en la unidad 2 sobre derechos de las mujeres y las personas del colectivo LGBTQ+. Una cuestión con el nombre colectivo LGBT. Hay un montón de siglas para nombrar. Yo a veces elijo esta LGBT sola o LGBTQ+. El más hace referencia a que hay un montón de otras siglas, digamos, que podríamos estar dejando afuera. Por ejemplo, ahí faltaría la I de intersex y seguro que faltan otras siglas más. Lo van a encontrar distinto según en donde lean o en donde escuchen, solo para avisarles eso. Bueno, lo que vamos a ver en esta unidad es repasar el marco jurídico, que tiene que ver con estos cuadritos que yo armé. Tiene que ver con lo que dice la Constitución, tiene que ver con lo que dicen ciertos tratados de derechos humanos, tiene que ver con ciertas leyes nacionales y con ciertas leyes provinciales también.
como ven, por ejemplo, de la de protección integral de niños, niñas y adolescentes, la ley de educación sexual integral, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. La ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, la de identidad de género y muchas otras. Ahora, no se asusten porque no vamos a ver todas con detalle, algunas simplemente las vamos a mencionar como parte de un momento, pero no es que las vamos a tener que estudiar a todas enteras. Sí me parece importante que sepan que existen. Ahora, antes de llegar a esto, que es lo que sí vamos a ver con más detalle en la clase que viene, vamos a hacernos ciertas preguntas de cómo llegamos a esto, ¿no? Y las preguntas son estas. ¿Qué derechos tuvieron las mujeres cuando se conformó la República Argentina? ¿Qué se dijo de ellas? ¿Qué dijeron sobre ellas? ¿Qué dijeron ellas también? Y otra pregunta sobre si las personas del colectivo LGBT+ tenían algún derecho durante la conformación de toda nuestra república, ¿no? Lo primero que vamos a ver entonces en este pequeño repaso histórico que hacemos es las bases de Alberdi. Este libro, que se llamaba Bases y Puntos de Partida para la Organización Política Argentina de Alberdi, es el libro que le dio pie a nuestra Constitución. Alberdi era un abogado que escribió estas bases y dijo, che, para mí la Constitución, lo tengo acá el libro, no sé si me ven todavía, no sé si me ven o si solo ven el Power. Sí, la vemos. Pero Alberdi dijo, bueno, che, yo escribo estas bases porque quiero que la Constitución de nuestro país sea así. Y los constitucionalistas, los convencionalistas de 1853 dijeron, sí, che, hagamos esto. Y la Constitución es, ustedes sé que en Derechos Humanos vieron ya la pirámide de Kelsen, ¿no? Es como la norma jurídica más importante que tiene un Estado y la que ordena las demás normas jurídicas, les da cierto orden de jerarquía, de importancia. También es como un manifiesto político que dice, bueno, quiénes somos y a dónde vamos, en un librito bastante corto, digamos. Alberdi, de todas sus bases, que en mi libro acá tienen 250 páginas, solo le dedicó un párrafo a hablar de la situación de la mujer. Bueno, ahí está el librito de las bases. Y lo que decía este buen hombre era, en cuanto a la mujer, artífice modesto y poderoso, que desde su rincón hace las costumbres privadas y públicas, organiza la familia y prepara al ciudadano y echa las bases del Estado, su instrucción no debe ser brillante, no debe consistir en talentos de ornato y lujo exterior, como la música, el baile y la pintura, según ha sucedido hasta aquí. Necesitamos señoras y no artistas. La mujer debe brillar con el brillo del honor, de la dignidad, de la modestia de su vida. Sus destinos son serios, no ha venido al mundo para ornar el salón, sino para hermosear la soledad fecunda del hogar. Y sigue, ¿no? Pero acá vemos cómo desde nuestro padre de nuestra Constitución ya aparece esto de que, bueno, los que estamos haciendo la política y las leyes y estamos construyendo el Estado somos los varones, pero las mujeres que se queden en sus casas porque para eso nacieron, para eso vinieron al mundo, que es para estar en su casa, ordenarla y cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, desde acá ya vemos esto, cómo desde que se inició nuestro Estado Nacional, se estaban pensando las leyes con ese pensamiento, de ese lugar para las mujeres. Esto, bueno, Alberdi lo escribió en 1852, en 1853 se sancionó nuestra primera Constitución, y el Estado argentino se siguió conformando, no es que ahí estaba absolutamente conformado, sino que más o menos en 1880 es lo que en la historiografía
que son las personas que escriben la historia, digamos, hay un consenso de que, bueno, en 1880 ya estaba conformado el Estado Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que ya estaba como más delimitado el territorio, que ya estaban más delimitadas las tareas de las burocracias del Estado, ya había fuerzas de seguridad propias de lo que era la República Argentina, digamos, ya había como, ya estaba como más robustecido el Estado, digamos. Ahora bien, en esa época todavía, en 1880, que es cuando se termina de conformar el Estado, todavía las personas que votaban eran muy pocas y había mucho fraude electoral. Entonces, es en 1912 cuando se sanciona la Ley Sáenz Peña, que es la ley conocida como de voto universal, que es una ley que viene a decir que todos los varones de la República Argentina que fueran mayores de edad iban a poder votar, tenían la obligación de votar, de hecho. Ahora bien, si nos ponemos los anteojitos de perspectiva de género que vimos en la primera clase, ¿qué vamos a decir? Llaman voto universal a un voto que es solo de varones. Y esto sucede mucho en la historia, que se habla de cuestiones que se supone que son universales, pero que en verdad no son universales, sino que están como determinadas solo a cierto sector de la población, que es el más poderoso. Bueno, como este voto universal era solo de los varones, hay muchas mujeres que se fueron organizando desde esa época y tal vez desde antes también para poder votar. Esta imagen que yo subí, se supone, si Google es fiel a la realidad, que es la de Julieta Lantieri. Julieta Lantieri fue una señora que en 1911, de hecho, antes de que exista la ley Sáenz Peña, a partir de un litigio judicial, logró tener una orden judicial para que le permitan votar en unas elecciones municipales, por ejemplo, ¿no? Este es un antecedente. Luego hay provincias como San Juan que sancionaron una ley de voto femenino a nivel para las elecciones provinciales, digamos, antes de lo que se sancionó a nivel nacional. A nivel nacional se sancionó en 1947 el voto femenino, o sea, un montón de años después de que todos los varones ya votaban, y de hecho bastante tarde a nivel mundial, que ya en 1930, por ejemplo en Uruguay, en Chile, en otros países vecinos, ya venían votando las mujeres. Y ya podían ser votadas también. Bueno, cuando fue el debate del voto femenino, antes, para ser fiel a la realidad también, bueno, como dije, hay muchas mujeres que estaban luchando por este derecho a votar, muchas personas del Partido Socialista que tenía algunas bancas en el Congreso, algunas también del radicalismo, ya lo venían mencionando en el Congreso, a que las mujeres también debían votar, pero bueno, eso nunca llegaba a tener una fuerza tan importante y no sucedía. En 1946, que ahí gobernaba el peronismo, Perón dice que va a mandar al Congreso la ley para el voto femenino, y en 1946 entonces se empieza a discutir. La ley finalmente se sanciona al año siguiente, en el 47. Y acá traje unas citas de un diputado que era peronista, era de hecho del mismo partido que estaba proponiendo la ley, que estaba en contra de que la mujer vote. Y decía: yo no creo en absoluto que la mujer sea igual al hombre, no lo es antropológica ni biológicamente, no lo es por constitución ósea ni por su constitución psíquica. La mujer ha nacido para realizar una función, la función maternal nobilísima a la que el hombre está ajeno. La mujer, por esa función que la naturaleza le ha dado, no ha venido a participar como el hombre en una vida de carácter social general. Tiene una situación específica en el mundo y en el hogar. La mujer procrea, cuida a su prole, vive entregada al hogar. Y luego dice: ¿por qué han votado los hombres hasta ahora? Porque el voto representaba el de la mujer y el de los hijos. Y sigue representándolos todavía. Y bueno, y sigue hablando este señor, ¿no? Y acá, lo mismo que vimos en
en la frase de Alberdi, ¿no? La mujer es como que queda relegada al hogar, a lo privado, a la familia, al cuidado de los hijos. La mujer, de hecho, como dice acá, bueno, el voto del varón representa al de la mujer y al de los hijos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera clase la definición de patriarcado, que yo les mencioné que en su acepción más literal es como sucedía en antigua Roma, que el pater familias, el varón, tenía propiedad sobre su mujer, sus hijos y sobre sus bienes, o sea, era lo mismo. La misma propiedad que tenía sobre una tierra la tenía sobre la mujer y los hijos, y acá pareciera lo mismo por lo que está diciendo el Señor. Bueno, si el hombre vota, el hombre las representa a los demás, no importa lo que piense ella. Acá yo traje esto como para hacer un pequeño repaso de cómo los conceptos que hemos visto se han reproducido efectivamente a lo largo de la historia, de que el hombre está para la cuestión pública y la mujer para la cuestión privada. Acá puse una fotito de finalmente cuando en 1947 se sanciona la Ley de Derechos Políticos de la mujer entonces pudo tanto votar como ser votada. Y ahí me da risa porque esas señoras tienen una cara de, no me ibas a dejar votar, pero acá estoy votando. Bueno. Muchas otras ramas del derecho han atravesado procesos similares. No los vamos a ver a todos porque sería un montón, porque en verdad también la idea es finalmente poder llegar a ver derechos que ustedes leyes y derechos que ustedes van a aplicar en la práctica, pero sí que quise hacer como un pequeño recorrido para introducirnos al tema y también no dejar de mencionar estas otras cosas rápidamente al menos. En la rama de los derechos civiles pasó algo parecido. A principios de 1900 había leyes que decían que las mujeres no teníamos capacidad civil para contratar. Entonces, si queríamos trabajar, si queríamos comprar o vender cosas, si queríamos, no sé, comprarnos un pasaje de tren, lo que fuera, para todas esas cosas necesitábamos el permiso de nuestro padre o de nuestro marido. Con los años, a lo largo del 1900, bueno, eso primero se fue relativizando y después ya las mujeres adquirieron su completa capacidad civil para manejarse por sí mismas. En los derechos en el derecho de las familias también han pasado algunas cosas, algunos cambios similares. Por ejemplo, antes el Código Penal penaba lo que era el adulterio, que era cuando una de las personas del matrimonio engañaba a la otra. Sin embargo, la interpretación judicial era que para que se verifique que una mujer era adúltera, básicamente alcanzaba con que, bueno, más o menos coquetee con otro varón. En cambio, para que se verifique que un varón era el adúltero, tenía que efectivamente tener una relación sostenida en el tiempo con otra mujer. O sea, los criterios eran muy distintos, si eras mujer o si eras varón. Bueno, también con los años se fueron sancionando, digamos, leyes contra la violencia contra las mujeres, se fueron adquiriendo ciertos derechos laborales y se fueron cambiando miradas en los procesos judiciales. Todo esto no fue gratis, obviamente, sino a partir de luchas y a partir de muchas personas que con seriedad y sobre todo con mucho estudio han puesto en cuestión todas estas cosas. Y acá dejo una pregunta. ¿Qué pasó entre todo este tiempo con los derechos de las personas del colectivo LGBT? La historia es de invisibilización y de represión. Porque la verdad es que es mucho más difícil encontrar en la historia qué ha sucedido con los derechos de estas personas, y también han tenido muchos menos derechos en la historia que las mujeres, que podemos hablar tan precisamente del voto femenino, por ejemplo. Pero a modo de ejemplo traigo lo siguiente, que son edictos policiales, que el que más me interesa
los dos son de 1949, y el que más me interesa es este segundo, que dice que se sanciona, que puede ser reprimido a las personas que se exhiben en la vía pública con ropas del sexo contrario. Estos edictos, bueno, obviamente dieron pie a la represión o al encarcelamiento de un montón de personas que eran trans, que eran travestis y que han sufrido mucha persecución por esta mirada de esta época en la que esto era una aberración o una enfermedad, una locura, un montón de cuestiones que no se entendían de la identidad de esas personas. Bueno, acá voy a hacer como un pequeño repaso histórico, o sea, lo que estamos viendo es muy rápido, pero imagínense que en nuestro país han sucedido un montón de cosas entre medio, por ejemplo, dictaduras militares, la última, la más cruenta. Ha habido un enorme movimiento de madres y abuelas de Plaza de Mayo buscando a sus bebés y a sus hijos desaparecidos, mujeres organizadas en la calle, tan distinto a aquello que quería Alberti, ¿no? Ha sucedido el 2001, que todos tenemos algún recuerdo de ese momento, de lo que fue, al menos acá en Río Negro, de lo que llegamos a ver en la tele o en nuestro pueblo, que obviamente no fue tanto como lo de Buenos Aires. También se ha reformado la Constitución. Miren, esta fotito tendría que haber sido antes, porque estos son Menem y Alfonsín en Olivos. Es una foto que hace referencia al Pacto de Olivos, que es el momento en el que deciden que se va a reformar la Constitución. La última reforma que tuvimos, que es de 1994, y que incorpora, seguramente lo vieron en la materia de derechos humanos, incorpora muchos tratados de derechos humanos. En el medio todos vimos Videomatch, Showmatch, todos estos programas en el que, como mencionábamos también, se ha ridiculizado un montón a las mujeres, se ha puesto a los varones también en lugares de, qué sé yo, de tener que burlarse, de tener que hostigar a mujeres. En el medio también han desaparecido muchas personas. Este es el caso de Marita Verón, por ejemplo, que es una persona que fue desaparecida para trata de personas. Y también se han conquistado ciertos derechos. Esta foto es de Diana Zacayán recibiendo su DNI una vez que se sancionó la Ley de Identidad de Género. Traje estas fotos elegidas un poco al azar, un poco no, para nombrar, para mencionar esto, como desde Alberti hasta ahora hay un montón de cosas que van cambiando en la historia, afortunadamente. Y bueno, uno de los sucesos como de la historia reciente más importante ha sido, para mí, el Ni Una Menos, que fue un momento en el que se masivizó el reclamo de las mujeres de pedir Ni Una Menos, de pedir, bueno, ya dejen de matarnos, nos están asesinando nuestras parejas, nos están asesinando en la calle. Y se masivizó también una mirada de empezar a cuestionar un montón de cosas de cómo está estructurada nuestra sociedad. No solo porque llegan a matarnos, sino también por los derechos diferentes que tenemos, los trabajos diferentes que tenemos, cómo se nos representa a cada uno de los géneros en los ámbitos de la cultura, cuánto respeto se le otorga a una mujer o a un varón. Lo interesante de esto es que es un movimiento que logró masivizarse y que de hecho tal vez por eso hoy estamos teniendo esta materia que es perspectiva de género y diversidades. Tal vez si este grito de Ni Una Menos no hubiera sido tan masivo, todos estos últimos años no nos hubiéramos cuestionado tantas cosas, no estaríamos teniendo esta materia y estaríamos sin los anteojitos verdes que nos estamos poniendo ahora. Por eso, después de este repasito histórico, es que yo quiero ya entrar en la cuestión de las normas que nos van a servir ahora para el trabajo que ustedes van a hacer. Acá me voy a salir del PowerPoint de nuevo
¿Por qué vamos a llegar hasta ahí? Porque ya las normas concretas sobre las que vamos a trabajar, sí las vamos a ver más detenidamente en la clase que viene. Pero quería aprovechar para hacer ahora este repaso histórico que había armado, así en la clase que viene ya no le robamos tiempo a eso. De nuevo, chicos, chicas, preguntas, comentarios, lo que sea. Hola, profe, buen día. Yo quería agregar algo en cuanto al debate por el voto de la mujer. Hay imágenes de eso. De hecho, la frase que usted citó la escuché justamente de ese debate. Ah, mirá. Sí, yo encontré en YouTube un video también, pero al final decidí poner esa frase, sí. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Tiene alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Por el momento no. No, creo que no se entendió bastante bien la clase de hoy, digamos. Bueno, chicos, están más callados hoy que la clase pasada. Bueno, si no tienen preguntas, comentarios o algo, entonces creo que vamos a ir cerrando ya por hoy. Así esto ya quedamos preparados para la clase que viene a ver más cosas de derecho. Cualquier cosa, nos encontramos por el campus. De nuevo, avísenle a los de Bariloche si hay alguien que no se pudo conectar, que me hable por el campus, así lo tengo en cuenta eso. Creo que las cosas que vimos posiblemente hay muchas de ustedes que ya están más metidos en este tema, hay muchos de ustedes que no, pero sí que a todos nos hacen pensar mucho después en nuestra vida cotidiana, ¿no? Un montón de cosas que tenemos naturalizadas, que tal vez no son tan así. Permiso, profe, aspirante Mella. Sí. Sé que ahí la pregunta si hay algún trabajo práctico, me escribió en el chat. Sí. Sí, yo al principio de la clase conté que subí un cronograma al campus y bueno, ahora las dos clases que vienen vamos a tener las clases, pero después el 18 de mayo y el 25 de mayo son 2 miércoles que caen feriados. Así que para esa fecha voy a dejar algún trabajo práctico sobre las cosas que estuvimos viendo en estas primeras clases. Ares, Martín, ¿vos ibas a hablar? Sí, buen día, profe. Hola, ¿qué tal? Sobre el tema, yo tengo mi nena que va a cumplir este año y con Amare, no sé si le inculcamos, pero le enseñamos que hoy en día la nena puede estar con la nena y el nene puede estar con el nene. Por ejemplo, mi sobrina tiene 14 años y tiene su novia. Y para mostrarle a mi nena que eso hoy en día se puede estar bien, digamos. No hay, nadie le va a reclamar nada, digamos. Claro, bueno, qué bueno que se lo dejen en claro. Claro, porque fue así, un día salimos con la madre al centro y ella me preguntó por qué van dos nenas de la mano. Y yo con la madre le quedamos mirando y después le dijimos a ella. Llegamos a casa y le explicamos que la nena con la nena puede estar y el nene con el nene puede estar. O pueden estar ambos, el nene con la nena o viceversa, le dijimos. Y lo entendió, tiene 7 años, así que lo entendió y hoy en día va y me dice, mira, papá, iba dos nenas, van dos novias, dice. Y siempre hay una que
en las mujeres, en las lesbianas, perdón que lo diga, siempre hay una que hace el papel, el rol de hombre y después la mujer. Y me pregunta y por ahí me da cosa decirle, digamos, pues tiene 7 años recién. Así que por ahí le voy explicando de a poco las cosas. Más o menos, para que ella sepa el día de mañana, sepa. Así que, Sí, para que primero, sepa bueno, aparte, mira, muchas cosas de lo que decís. Primero que los niños y las niñas obviamente entienden estos temas mucho más fácil que los adultos, ¿no? Con mucha más naturalidad. Pero después no está mal mencionar lo de lesbianas, creo que es de hecho una identidad también. Las personas, mujeres homosexuales, se identifican y reafirman esa identidad de lesbiana, así que está bien decirlo, digamos. Sí, después no necesariamente es que una va a tener un rol más de mujer y un rol más de varón. Tal vez en algunas parejas sí, pero tal vez en algunas parejas no, porque cada pareja, en fin, como cualquier pareja de cualquier tipo, se conforma como de una manera muy personal, digamos. Bueno, eso está buenísimo, igual que los padres igual puedan hablar con sus hijos. Yo tengo una pareja de amigas que ellas se casaron legalmente y hace unos años tuvieron que sacar al nene del jardín, a su hijo, porque la directora la citó y les dijo de que los padres se habían quejado porque como ellos les explicaban a sus hijos de que Facu tenía 2 mamás. Entonces, por culpa de eso, de que los padres no podían explicarle a sus hijos por qué Facu tenía 2 mamás, lo tuvieron que cambiar de jardín. La directora les pidió por favor si lo podían cambiar de jardín por ese tema, porque los padres se quejaban de eso. Eso es tremendo. O sea, eso es de hecho un acto de violencia institucional y de negarle el derecho a la educación a ese niño, porque manda, o a la niña, no me acuerdo qué era, pero pedirle que se cambie de jardín porque otros padres están preguntando por eso, que además es un derecho de esas personas casarse con quien quieran y formar la familia como quieran, es muy violento de parte del jardín, la verdad. O sea, son cosas que en un punto sabemos que tal vez siguen sucediendo, pero no dejan de ser violentas y de ser ilegales también, sobre todo. Sobre todo ilegales en el momento en el que esto ya... Hay un montón de leyes que hablan de los derechos que tienen los niños a la educación y que hablan de los derechos que tienen los adultos a casarse con quien quieran, digamos. Pero bueno, son cosas para seguir trabajando, obviamente, a nivel cultural. Profe. Sí. Aspirante Amador Laureano. ¿Y qué se puede hacer con la institución esa que hizo ese con el chico? ¿Se la sanciona? ¿Qué? Sí. Sí o sea, hay cuestiones que tienen mucho que ver con lo personal de cada uno y capaz, eso obviamente es algo que ellas no tendrían que haber vivido, capaz que a ellas igual en un punto les puede resultar más sencillo decir, bueno, ya está, lo cambio de jardín y listo y me ahorro este problema, pero si ellas quisieran y tuvieran la energía para hacerlo, sí podrían denunciar una situación así, porque una directora de un jardín no te puede pedir que vos te vayas por que el niño, que la niña se vaya por la orientación sexual que tienen sus papás. Sí es algo que se podría denunciar, digamos. Bueno, les presento a mi gatito. Está por acá. Yo creo que es un acto de discriminación. Claro, sí, tal cual. Pero en ese caso, ¿cómo se podría denunciar? Tendría que irse a educación, por ejemplo. No, yo no tengo muy entendido. O hacer denuncia en el IMI, puede ser eso igual, profe, ¿no? En el INADI, decís, que es el Instituto contra la Discriminación. Sí, hay muchos lugares. Uno, sí. Yo
pensaría primero en ir a educación, al INADI es una posibilidad también, y si no, bueno, eventualmente, pero después de los pasos administrativos siempre queda la vía judicial, digamos. O decirle, si esa maestra la citó para decirle eso, decir, bueno, pedímelo por escrito, ¿no? Y que le quede registrada también que porque al pedírselo por escrito, posiblemente esa directora ya no quiera escribir en una nota, bueno, te solicito que cambies a tu hijo del jardín por tu orientación sexual. Sí, sobre todo para intentar trabajarlo con educación, me parece. Y para trabajar, obviamente, algo adentro de los otros padres. Sí. Aspirante Mirja. No, quería avisarle que Camila Aguirre se le cortó por segunda vez la videollamada esta, me pidió que la avise. Dale, la anoto acá, si lo tengo en cuenta. Claro, por ahí es una lástima que haya tomado la decisión esa la directora, por ahí en vez de encararlo como un problema, hubiese sido una solución para problemas futuros, digamos, posibles problemas. Sí, ella también como Pasa directora, que si digamos, son como... personas cerradas mentalmente, yo creo que si son personas cerradas mentalmente no hay manera de que cambien su forma de pensar, si no quieren, y más personas adultas. Sí, pero Que no lo entiendan, Sí, digamos. claro, el problema es que una cosa es ser cerrada mentalmente y otra cosa es no asumir el trabajo que una tiene y las leyes que rigen el trabajo que una tiene a la hora de trabajar justamente y de llevar adelante una institución como un jardín. O sea, porque vos después en tu casa podés ir y pensar lo que quieras, pero a la hora de trabajar tenés que respetar las normas que están establecidas. Le hago una consulta, profe, y en ese caso, por ahí... No, perdón, siga. Yo creo que personalmente esa persona falló como profesional, digamos, que tendría que haber quedado sentado la falta que tuvo. Sí, y que en tal caso lo que podría haber dicho es, bueno, trabajar al interior del jardín con los demás padres sobre diversidad sexual, en tal caso. Claro, por ahí hubiese educado también a los padres, que por ahí los prejuicios que tenemos nosotros ya nos inculcaron desde chicos. Claro. No sé quién quería hablar. Profesora. Sí. Yo quería saber si ahora en la secundaria hay Buen alguna día. materia con respecto sobre la identidad de género. Porque yo creo que ahora los chicos, estos temas nuevos, los chicos siguen siendo discriminadores. Y yo la verdad que no sé, no sé la situación de las secundarias. Sí sé que existe la ley de educación integral, la ley de educación sexual integral, que lo que habla es de trabajar en cada etapa escolar sobre educación sexual integral en distintas materias. Y eso debería incluir trabajar sobre diversidad en la secundaria, pero sinceramente es una ley que también, como la situación del jardín, se aplica en las escuelas que tienen ganas de aplicarlo, y en las que no tienen ganas de aplicarla no se respeta. Entonces es... Buen día, profe. Aspirante González. Que queda más como todavía al arbitrio de las personas que dirigen esas instituciones. Sí. Sí, no, le quería comentar, justo, bueno, alguien preguntó si en la secundaria, tengo una hija en la secundaria donde ella tiene la materia de ISI, pero donde específicamente no le hablan del tema, o sea, le hablan más del cuerpo humano, de cosas así. No se meten ya a estos temas, digamos. Claro. Bueno, yo de hecho dejé un video en la clase de hoy, que es un video de 20 minutos, media hora más o menos, de Canal Encuentro, que es sobre infancias trans. Y ahí hablan
distintas personas o personas trans o sus papás contando ciertas cuestiones de todo su proceso, ¿no? De cómo se dieron cuenta, de a quién acudieron, quién les dio una mano, qué cosa distinta pensaron. Y hablan un poco de esto, de que la ley de educación sexual se aplica muy poco y cuando se aplica por ahí no toma en cuenta toda la diversidad que realmente existe. Todo para trabajar tenemos. Profe, aspirante Rayuanque, ¿ese video solo lo observamos nomás o tenemos que tomar algún apunte? No, mírenlo, lo puse como también había puesto el videito de Susi Jock que vimos al principio de la clase, porque me parece importante escuchar las voces de las personas protagonistas de estos temas, más allá de que podamos estudiar cierta teoría. Escuchar sus vivencias es otra cosa. Bueno, me parece que cerramos entonces. Profe, aspirante agente que estaba aquí, le quería informar que el compañero aspirante agente Sánchez se quedó sin internet, sin conexión. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Sánchez? ¿Cómo es el nombre? Sánchez Sebastián Héctor. Ok. Me lo anoto también por las dudas. ¿Qué? Se le desconectó la llamada también. Está sin luz. ¿A quién? Jonathan Flores. Bueno. Listo, ahí me los anoto como para saberlos por las dudas. Espero que les cuenten lo que vimos en la clase de hoy. Profe, disculpe, Sí. aspirante agente Paine Marshall, a mí también me están dando muy mal, me conecto y me desconecto cada rato, pero estoy... Bueno, ¿te llegaste a anotar en el formulario de Sí. asistencia? Ah, bueno, Sí, listo. pero como entro y salgo por eso, porque estoy con los datos, porque internet está andando muy mal. Sí, hoy no es el mejor día para usar internet, definitivamente. No, está muy mala la señal. Bueno, listo. Vamos cerrando entonces. Nos vemos el miércoles que viene. Vamos a seguir con la clase de derechos. Cualquier cosa nos encontramos por la plataforma. Bueno, nos vemos. Consulta, Perfecto. ¿avisa cuando Muchas empiece gracias. el día? ¿Qué? El miércoles, profe. Avisa cuando empiece la clase. Se hace una hora más tarde. Sí, yo cualquier cosa que cambiemos el horario les aviso, pero en principio si no es a las 8. Buenísimo. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.